Hermanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos ustedes. Aquí desde California. Y bueno, sí, mes de la Reforma, porque el 31 de este mes, históricamente se sabe que Martín Lutero clava sus 95 tesis en el castillo de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Es importante, claro que es importante. Católicos lo reconocen así. En otras palabras, usted no tiene que estar de acuerdo con Lutero, pero sí tenemos que reconocer que Lutero empieza la era moderna. Eso es irrefutable. Cuando uno entra a la universidad, uno estudia Lutero, estudia la Reforma. Es imposible graduarse de la universidad, sea de cualquier materia que sea, sin conocer la Reforma. Pero es una vergüenza que entre los que son cristianos, especialmente los que se llaman reformados, no conocen nada de la Reforma. Por eso uno tiene que saber dónde está situado. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está situado usted, históricamente hablando? ¿En qué parte de la historia usted vive? ¿Usted vive en el aire? No sabe, si le pregunto qué es usted, qué es lo que cree, no sabe ni de a dónde va ni a dónde viene. ¿O usted sabe realmente dónde está históricamente en cuanto al cristianismo? Porque eso es importante, el que queda mal va a ser usted, yo no. Pero ¿cómo se llega a entender eso? Bueno, estudiando el origen de las cosas. Estudiando el origen de las cosas. Es muy importante que tengamos en cuenta que el mes de la Reforma no implica de que, bueno, este mes pasa y ya no va a haber más. Es un evento histórico en toda la historia de la cristiandad. 1517, recuerde, 31 de octubre de 1517, cambia la historia, cambia Europa para siempre, cambia el cristianismo para siempre, y empieza una nueva era económica. El capitalismo surge geopolíticamente, se forma lo que dice la separación de iglesia y Estado. La Iglesia Católica pierde su poder geopolítico y económico. Los estados comienzan a crear, digamos, fuentes de prosperidad económica. El mercado libre se expande. La cultura cambia. Para fines de 1590, que ya son prácticamente todo el siglo, ya Europa no es la misma. Pero la Reforma se expande. Empieza con Lutero en Alemania. Unos años después empieza en Suiza con Zwingli. Unos años después entra Francia. Oiga, Francia, si no hubieran matado a todos esos miles de hugonotes en Francia, Francia hubiera sido el país número 1 con gran cantidad de, ¿cómo se dice? De gran cantidad de protestantes, especialmente calvinistas. Francia, y eso lo vamos a ver en estos días más adelante, se convirtió en la cuna del protestantismo calvinista. Y es increíble. La única forma que pudieron evitar que Francia siga es a través de la fuerza y la masacre. Y bueno, de esa forma vamos a estudiar hoy cuál fue el mensaje de Martín Lutero. Cómo Martín Lutero llegó a la conclusión de que realmente el catolicismo romano
no estaba predicando y enseñando la salvación de acuerdo a las Escrituras. Recuerde que él fue monje agustino, doctor en teología. Doctor en teología. Martín Lutero fue doctor en teología. Tiene que entender eso usted. Porque la pregunta es, ¿cómo inició todo esto? Por ejemplo, ¿por qué soy lo que soy? Nunca se ha preguntado, ¿por qué mi fe? ¿Por qué no me quedé católico romano? Hay gente que se queda católico romano, no hay problema. Ellos quieren ser católicos romanos así, creer a Dios. ¿Por qué salen las sectas? Porque hay evangélicos. ¿Son los evangélicos, son los pentecostales realmente reformados? ¿De dónde nacen? Vienen ¿De dónde vienen prácticamente? ¿De dónde vienen? ¿Usted conoce amigos pentecostales? Pregúntese, ¿de dónde viene? Dígale, amigo, ¿de dónde viene tu iglesia pentecostal? ¿De dónde viene usted evangélico? No vienen de México, no nacieron en Centroamérica, no nacieron en Perú, ni en Bolivia, no nacieron en Argentina. Ningún país latinoamericano tiene raíz pentecostal o evangélica. No lo tiene. Entonces, ¿de dónde aparecieron? Bueno, una cosa es cierta, no aparecieron de la Reforma tampoco. No vinieron de Jerusalén, no vinieron del Medio Oriente. Entonces, ¿de dónde vienen los evangélicos? De Estados Unidos. Aquí, de Estados Unidos, hace poco tiempo. De ahí vienen, de ahí se van a México, de ahí se van a Centroamérica, de ahí se van a Sudamérica. Pero cuando vamos a estudiar seriamente la fe cristiana, no a jugar, sino seriamente la fe cristiana, y preguntarse, yo le pregunto a usted, porque yo quiero que usted sepa, ahora si usted no quiere, cuestión de usted, ¿qué es la reforma? ¿Reforma de qué? Son dos palabras, reforma, o sea, se forma de nuevo, eso es lo que significa. Reforma es formar de nuevo. ¿Pero qué se está formando de nuevo? ¿Qué clase de reforma? Hay reformas políticas, hay reformas económicas, hay todo tipo de reforma. Pero dentro de la religión hay reformas también. Pero la más particular que se conoce es la reforma protestante. ¿Por qué protestante? Porque se protesta. ¿Contra quién se protesta? En el caso original de la Reforma Protestante, nace con Lutero, 1517, contra las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana medieval. En ese entonces, estamos hablando de 1517, Europa en su totalidad, un país o un continente bajo el Sacro Imperio Romano. Sacro significa sagrado, bajo el Sagrado Imperio Romano. Carlos V, rey de España, y del Sacro Imperio Romano. Eso nunca se olvide. Empezó en el año 800 hasta el año 1800. 1000 años de Sacro Imperio Romano. Eso se tiene que entender. En ese es el contexto donde nace la Reforma. Por eso que ellos pueden enviar en 1519 a la corona española, ¿no?, con los conquistadores españoles trayendo a la religión católica romana a México. 1517 entra Hernando Cortés a México. Viene el choque cultural de los europeos con los aztecas. Pensaban que era Montezuma. Más de 20.000 personas masacradas costó la guerra en México. Luego van a Perú, 20 años después, el virreinato en el Perú, que cubre y recorre todo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Es el virreinato español. Religión católica romana, fuerte. Mientras aquí se imponía el catolicismo, en Europa estaban dejando el catolicismo. Interesante, ¿no? Siempre esta parte es la última parte de la revolución, o sea, todos en otros países, en Europa, Estados Unidos, todos se desarrollan y aquí recién se están desarrollando. Por eso llaman países en desarrollo, no desarrollados, en desarrollo. Claro, uno desarrolla más que otros. Eso es el panorama, el contexto político. España expande su catolicismo, su imperio, en México, en virreinato del sur de Sudamérica. No había división geopolítica, eso viene después. Y nos trae la religión católica romana. Así es.
Por eso tenemos algo en común, los latinoamericanos. El catolicismo. El catolicismo. Sí, eso es lo que nos une a nosotros. Nuestra raíz católica romana de España, español de España. Eso es. Eso es. Así es. No podemos negarlo. Vaya a las plazas que tienen las catedrales, católico romano, México católico romano. En Perú he ido, he viajado muchas partes del Perú, he ido a los pueblitos, basílicas, he entrado, católico romano. Eso es nuestra historia. Eso es nuestra cultura. No lo vamos a negar nunca. Pero en Europa estaba pasando algo diferente. En Europa, Martín Lutero, 1517, empezando el primer siglo, se revela. Ahora, él no quería salirse del catolicismo, él solamente quería, ¿sabes qué, Papa? Quiero que por favor quites esto, por favor quítalo y todo está bien. Ahora, ¿usted cree que el Papa iba a hacer eso? Si el Papa lo hacía para ganar dinero. Decían, este monje está loco. Sí, este monje está loco, no le hagan caso. Hasta en su muerte, el Papa León X desestimó y despreció a Martín Lutero. Le dijo, no, esto es un pobre hombre loco. Han habido antes de él bastantes. Exacto. Los hemos quemado vivos. Exacto. Lo han quemado vivo a muchos. Savonarola, Haas y otros más. Los han quemado. Además, quiere que cambie. ¿Qué se ha creído este monje loco? No le hagan caso, no le den importancia, se va a ir. No, sí, se fue, claro, tuvo que morir. Pero sus ideas no murieron. Va a Francia. Va a Suiza. Va a Escocia. Va a Inglaterra. Va a Estrasburgo, va a Ginebra. Prácticamente poco a poco el cáncer luterano de la herejía luterana comienza a esparcirse en toda Europa antes de que ingrese Juan Calvino al escenario, que recién en el año 1530. Pero por los primeros 15 años, el luteranismo avanzó de una forma increíble. Va a Escocia y matan al primer mártir reformado escocés luterano. Murió a los menos de 25 años tenía cuando muere. En la hoguera, quemadito, bien quemado, lo matan. En Escocia está su placa, está el lugar donde lo quemaron, y ahí está su nombre. Va a Suiza. Entonces se dan cuenta que las ideas de Lutero van diseminando. Mucho antes que entre Calvino al escenario, ya Suiza se hizo protestante luterano, reformado. Pero en Francia, ese es un tema especial. Es algo que, desde el punto de vista teológico, yo me he preguntado, de veras, Dios sabe por qué Francia se había convertido mucho antes que Escocia. Fíjate, mucho antes que los escoceses, mucho antes que John Knox traiga el presbiterianismo a Escocia y que el Parlamento escocés declare el presbiterianismo como la única religión, escuche bien la palabra, escuche, verdadera, ¿ok? Presbiterianismo, la única religión verdadera. ¿Me escuchó bien? Verdadera. Y yo sé que hoy en día, en esta época de
¿cómo se llama?, de sensibilidad religiosa, ¿no? ¿Cómo vas a decir que los presbiterianos es la religión verdadera? Yo soy Asamblea de Dios, yo soy pentecostal evangélico, yo soy bautista, luterano, ¿y cómo van a decir que los presbiterianos son la verdadera? Bueno, déjeme repetirlo. La Asamblea Escocesa declaró el presbiterianismo la religión verdadera. ¿Ok? No se metan conmigo que yo no viví ese tiempo. Yo les digo lo que es así, lo que hicieron. Presbiterianismo, la religión verdadera. Si usted está de acuerdo, puede poner problema de usted. No digo que tiene que estar de acuerdo. Yo digo lo que es. Históricamente fue declarado presbiterianismo la religión verdadera. Claro, estamos hablando, ¿qué cosa? 1560. No existía evangélicos ni pentecostales, no había todavía las sectas, no había eso todavía. Eso vino unos 300 años después. 300 años después. Esta es historia, hermano. Eso es historia. Usted no se puede graduar de una universidad si usted no sabe historia. Usted tiene que conocer esto para que usted sepa dónde está parado. ¿Se acuerda que yo siempre digo, dónde estás parado? ¿Cuál es tu brújula religiosa? Es como al católico, yo le pregunto cuando hablo con católicos, ¿por qué eres católico? Y no me digas porque naciste en hogar católico o te bautizaron. Dime tu convicción, ¿por qué? La parte filosófica de tu religión, ¿por qué eres católico? No saben. Ahora, no saben no porque no hay base, porque el catolicismo tiene una teología histórica grandísima, más que cualquier otra religión del cristianismo. ¿De veras? Yo he conversado con católicos extremadamente súper informados y educados. Son una enciclopedia, es la verdad, enciclopedia. Por eso digo, y tiene razón, si tan solo los curas enseñaran qué es el catolicismo a los católicos, créanme, y esto se los aseguro, no habría pentecostales ni evangélicos que se salieran del catolicismo. No lo habría. Así se los digo. No habría. Y es la verdad. Ahora, otra cosa muy importante. Quiero que escuchen eso. Antes de Escocia, Francia había recibido toda la teología del gran intelectual humanista, del gran pensador, diríamos así, francés. ¿Quién es? Juan Calvino. Juan Calvino entra ahí. Y entra. Y Francia absorbió. Francia fue como una esponja. Usted sabe lo que es una esponja. Usted pone agua y la esponja absorbe todo el agua. Así fue Francia. Francia absorbió toda la reforma. No solamente de Lutero, que fue el primero, pero Juan Calvino, el ginebrino. Bueno, aparte de todo, Juan Calvino fue francés. O sea, cuando Juan Calvino escribe sus obras en 1535, su primera obra, su libro se disipa por toda Europa y obviamente en su tierra natal, Francia. Se va a Zúrich, todo Suiza, Zúrich, Ginebra, Basilea, Estrasburgo, que está en medio entre Francia y Alemania, Austria, la parte sur de Alemania, Hungría, Transilvania. ¿Se acuerdan de Transilvania? Donde está el palacio del conde Drácula. Bueno, ahí entró también el protestantismo, el calvinismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje original de la Reforma? Uno de lo que nosotros podemos conocer y entender es cuando Lutero escribe la introducción a su carta comentario a los romanos. Y tengo aquí la introducción, es un poco larga, voy a tratar de resumirlo. Lutero, profesor, doctor de teología, enseñaba la Biblia.
y lo enseña de una forma increíble. Escribe la introducción a la carta a los romanos, 1515. 2 años después, 1517, Lutero escribe sus 95 tesis. En 1519, 2 años después, España envía a los católicos a México. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? 1515, 1517, 1519. O sea, recuerden, van de 2 años. 1515, introducción al libro, al comentario de Romanos. 1517, 95 tesis. 1519, el rey de España envía a sus conquistadores a México. Y entra. Y ahí empieza todo el choque cultural. Y es interesante eso de la historia. Es como que los católicos sabían en Europa que estaban ya perdiendo el poder. El Sacro Imperio Romano comenzó a debilitarse. Entonces necesitaban recobrar lo que estaban perdiendo por el protestantismo luterano, por los herejes, como decían los católicos. Ellos son herejes. Entonces tenemos que ir a otro lugar antes que los herejes vayan. Y sí, encontraron a México. Y México es el resultado justamente de la expansión española para recuperar lo que habían perdido durante la Reforma. Y luego de ahí van a Perú. Todo Sudamérica. Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Bolivia. Brasil fue por los católicos portugueses. Interesante porque llegan a Lima y lo primero que hacen es que en Lima, que está el virreinato, representante de Carlos V, en el virreinato allá en Lima, yo lo fui a verlo, ellos establecen lo que se llama la institución de la Santa Inquisición, el Santo Oficio se llama así, Santo Oficio de la Santa Inquisición, que era nada más y nada menos que el brazo político ejecutivo de la Iglesia Católica Romana para justamente matar a los herejes. Está todavía hecho un museo en Lima. Entré varias veces. Cuando era estudiante entraba, y esta vez que fui a Perú también entré. Le dije a mi hermana, vamos a ver adentro, y sí, ahí está. El Santo Oficio de la Santa Inquisición. Ahí se juzgaba, se torturaba a los heréticos luteranos que entraban clandestinamente a Perú trayendo Biblias, libros prohibidos, porque no se prohibía, porque no se permitía otra religión sino la católica romana. Es interesante, parte de historia. Ya no existe ese Santo Oficio, aunque he escuchado que muchos en el catolicismo, altas esferas, quieren instaurarlo. Fíjese, quieren instaurarlo. Interesante. ¿Qué es lo que enseñaba Lutero? Quiero leer parte de esto, de su introducción a la carta a los romanos, de lo que decía Lutero, 1515, para que se den cuenta qué es lo que él pensaba, cómo enseñaba él. Dice así: esta carta, Lutero, es verdaderamente la pieza más importante del Nuevo Testamento, así dice Lutero de Romanos. Es el evangelio más puro, así lo llama Lutero a la carta a los romanos. Vale la pena que un cristiano no solo memorice palabra por palabra, sino que también se ocupe de él a diario, como si fuera el pan de cada día del espíritu y del alma. Increíble, me gusta. Es imposible leer o meditar en esta carta demasiado poco o demasiado mucho. Cuanto más uno lo trata, lo lea, más precioso se vuelve y se entiende mejor. Por eso quiero llevar a cabo mi servicio, mi trabajo en este prefacio, dar una introducción a la carta de los romanos en la medida en que Dios me dé la capacidad para que todos puedan obtener la mayor comprensión posible de ella. Hasta ahora ha sido oscurecida por glosas, notas explicativas, comentarios,
y por muchos comentarios que no sirven para nada. Pero es en sí misma una luz brillante, casi lo suficientemente brillante como para iluminar toda la Escritura. O sea, para Lutero la carta a los Romanos es una carta central para iluminar toda la Escritura. Para empezar, tenemos que familiarizarnos con el vocabulario de la carta. Por ejemplo, términos que el apóstol Pablo usa como ley, pecado, gracia, fe, justicia, carne, espíritu, etc. De lo contrario, no sirve de nada leer la carta, dice Lutero. La palabra ley, por ejemplo, no se tiene que entender de una manera humana. Es decir, regulación sobre qué tipo de obras deben realizarse o no. Así es con las leyes humanas. Satisface las exigencias de la ley con obras, ya sea que tu corazón esté en ello o no. Dios juzga lo que hay en lo más profundo del corazón. Por tanto, su ley también exige lo profundo del corazón y no deja que el corazón descanse contento en las obras del hombre. Más bien, Dios castiga la hipocresía. Dios castiga las obras que mienten, que se hace fuera del corazón. Todos los seres humanos son llamados mentirosos, según Salmo 116, ya que ninguno de ellos guarda la ley de Dios y no puede guardar la ley de Dios desde lo más profundo de su corazón. Ahora, esto es importante, porque Lutero está hablando aquí, fíjese, antes de que ponga sus 95 tesis, antes de que él tenga el renacimiento, porque él tuvo un renacimiento espiritual. ¿Sabe dónde tuvo el renacimiento espiritual Lutero? Leyendo la carta a los Romanos. 1515, antes que aparezca Zwinglio, antes que aparezca Juan Calvino. Todo el mundo encuentra en su interior una aversión a la ley de Dios, al bien, y un anhelo por el mal. Casi lo mismo que dice Juan Calvino, ¿no? Cuando pone, hablando de la depravación total, aquí está hablando Lutero lo mismo, que dentro del hombre hay una aversión a Dios. El hombre no tiene libre deseo de por el bien, fíjese, el hombre no tiene libre deseo del bien, el corazón del hombre no ama la ley de Dios. Esto es increíble. También hay ciertamente pecado y la merecida ira de Dios, ya sea que muchas buenas obras o una vida honorable aparezcan exteriormente o no. Por lo tanto, en el capítulo 2 de Romanos, San Pablo agrega que los judíos son todos pecadores. Y dice que solo los hacedores de la ley son justificados ante los ojos de Dios. Lo que está diciendo es que nadie es hacedor de las obras de la ley, obviamente. O sea, cuando dicen, por ejemplo, alguien puso por ahí, tienes que hacer, la obediencia te lleva a Dios. Sí, si obedecemos completamente. Pero nadie obedece a Dios. No existe nadie, no existió, no existe ahora, ni existirá, que diga, un momento, yo cumplí la ley de Dios hoy a su cabalidad. Así que por lo tanto, lo hice. No existe nadie. Ellos pueden decir lo que quieran, pero no hay nadie que pueda decir, soy libre de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Y Santiago dice, si tú dices cumplir todo, pero violas en uno, no has cumplido toda la ley. Nosotros violamos la ley de Dios en pensamiento, en palabra, en obra. Todos los días. ¿Me entiendes? Todos los días. Exteriormente uno puede guardar la ley con obras, ya sea porque temor al castigo o porque tiene amor a ganar algo. Asimismo dice, todo lo haces sin ese deseo libre y sin amor a la ley. Actúas por aversión y fuerza. Tal vez quieres actuar de otra manera si la ley no existiera. De ello se deduce entonces que tú, en lo más profundo de tu corazón, eres enemigo de la ley. Por tanto, ¿qué quieres decir con enseñar a otro a no robar, cuando tú en el fondo de tu corazón eres un ladrón? ¿Y serías exteriormente un ladrón si te atrevieras? Enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Ni siquiera sabes lo que estás enseñando. Nadie ha entendido bien la ley de Dios. Además, la ley aumenta el pecado, como dice Pablo en el capítulo 5. Y la razón que es así es porque se debe a que una persona se vuelve más enemiga de la ley de Dios
cuanto más quiere cumplir la ley de Dios. Fíjese, es interesante. O sea, cuando más uno puede cumplir la ley de Dios, uno más se pone enemigo de la ley de Dios. Capítulo 7 de Romanos dice, la ley es espiritual. ¿Qué significa la ley espiritual? Si la ley fuera física, dice Lutero, entonces podría satisfacer con obras. Pero como es espiritual, nadie puede satisfacerlo a menos que todo lo que haga brote de lo profundo del corazón. Pero nadie puede dar ese fruto, nadie tiene ese deseo del corazón de agradar a Dios. Nadie. Excepto por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios hace que la persona tenga un anhelo sincero por la ley. Pero aún así, que tenga anhelo sincero por la ley no significa que va a cumplir toda la ley, porque no lo va a poder cumplir. Es imposible. Si el Espíritu Santo no está en el corazón del hombre, entonces lo que existe es pecado, aversión, enemistad contra la ley, que en sí misma es buena, justa y santa. O sea, la ley es buena, justa y santa. El creyente ama la ley, pero no la cumple en totalidad. Es imposible. Por eso Cristo vino a morir por los elegidos. Y Pablo dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, amamos la ley, pero no la podemos cumplir. Es imposible. Cumplir la ley significa hacer su trabajo con entusiasmo, con amor, con libertad, sin restricción. Significa vivir bien y de una manera agradable a Dios, como si no hubiera ley ni castigo. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien pone tal entusiasmo de amor incondicional en el corazón, como dice Pablo en el capítulo 5. Ahora, bien interesante, si se dan cuenta, Lutero está hablando de un punto de vista evangélico. Otra cosa muy importante, la palabra evangélico, unos me dicen, oiga, pero si evangélico existió en el tiempo de Lutero. Sí existió, pero ese evangélico del tiempo de Lutero no es el evangelicalismo norteamericano que hay en México, Centro y Sudamérica. No existe eso. El evangélico de la Reforma creía en los sacramentos y creía que la ley abrámica aplicaba a los hijos. Significa que una vez que el padre cree, entonces a los niños hay que bautizarlos. Y utilizaba en la adoración el uso de los salmos para adoración. El evangelicalismo que existe en México, Centro y Sudamérica es un evangelicalismo mediocre que viene de los Estados Unidos a fines del siglo XIX, empezando el siglo XX. No es de Reforma, no es del tiempo de Lutero. Totalmente diferente. Diferentes especies, póngalo así. No tiene nada que ver, no son herederos de la Reforma. Absolutamente no. Dice aquí, la fe viene solo a través de la palabra de Dios, el evangelio que predica Cristo, como es hijo de Dios y hombre, cómo murió y resucitó por nosotros. Pablo lo dice esto en los capítulos 3, 4 y 10 de Romanos. El Espíritu Santo será con y mediante la fe en Jesucristo. Por eso es que la fe sola hace al hombre justo y cumple la ley. Fíjese, y esto lo está hablando Lutero antes de su conversión. O sea, todo esto le llevó a Lutero a que se convierta en cristiano reformado. Claro, él no se llamó reformado, más bien él llama el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento, fíjese, de una expresión bíblica. O sea, no había evangelistas, levanta la mano, haz la oración de fe, no. El nuevo nacimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios, amigo evangélico, pentecostal, amigo pentecostal evangélico, usted. Sí, usted que dejó el catolicismo. Usted que dejó el catolicismo y se cambió de religión, porque dice usted, aquí está Cristo. La verdadera conversión no es levantando la mano. La verdadera conversión no es repetir una oración. La verdadera conversión, por lo que estamos viendo aquí, es en el estudio de la palabra de Dios. No tiene usted que levantar la mano. Eso lo inventaron los evangélicos, que es diferente. Pero la Reforma nos enseña, Calvino fue lo mismo.
Zwingli fue lo mismo. Prácticamente todos los reformadores llegaron a un momento en su vida donde tuvieron una conversión, nacimiento, pero a través de la reflexión y la lectura de la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la historia, por eso es muy importante. Lutero estaba estudiando, era profesor de teología, recuerde, profesor de teología, y al estudiar Romanos, él tuvo su conversión espiritual. Hasta ahí están entendiendo que no depende del Papa, de los concilios, sino de la fe en Cristo. La fe es la que trae el Espíritu a los méritos de Cristo. El Espíritu a su vez alegra, libera el corazón, como exige la ley. Las buenas obras siguen a la fe. Escuche, las buenas obras siguen como consecuencia de la fe. Eso es lo que Pablo quiere decir en el capítulo 3, cuando después de haber desechado las obras de la ley, suena como que si él quiere abolir la ley. No, nosotros defendemos la ley de Dios mediante la fe. La cumplimos mediante la fe. Por eso Pablo dice, andamos por fe, no por vista. ¿Entiendes? El pecado en las Escrituras significa no solo las obras externas, sino aquellos movimientos, intenciones de nosotros que se mueven y se expresan en obras externas. O sea, sale de la profundidad del corazón. La palabra pecado debe referirse entonces a la caída total de la persona en el pecado. Las Escrituras ven el corazón, la raíz y la fuente principal de todo pecado, la incredulidad en lo profundo del corazón. Así como la sola fe hace justo y trae el espíritu y el deseo de hacer buenas obras, así es la incredulidad la que peca y exalta la carne y trae el deseo de hacer cosas malas externas. Es por eso que Cristo llama solamente el pecado a la incredulidad, como dice en el capítulo 16 de Juan. El Espíritu castigará al mundo a causa del pecado, porque no creen en mí. Fíjese. Además, antes de que sucedan buenas o malas obras, que son frutos o malos del corazón, tiene que estar presente en el corazón la fe o la incredulidad, la raíz, la savia y el poder principal de todo pecado. Por eso en las Escrituras a la incredulidad se le llama cabeza de serpiente, dragón antiguo de la descendencia de la mujer. Es decir, Cristo debe aplastar como se le prometió a Adán en Génesis 13. La promesa. La gracia y el don difieren en que la gracia en realidad denota la bondad o el favor de Dios que tiene para con nosotros, y por el cual está dispuesto a derramar a Cristo y el Espíritu con los dones en nosotros. Como queda claro en el capítulo 5, donde dice Pablo, la gracia y el don de Cristo están en Él. Los dones y el Espíritu aumentan día a día en nosotros, pero no son completos, ya que permanecen en nosotros malos deseos, pecados que pelean contra el Espíritu, como dice Pablo en Romanos capítulo 7 y en Gálatas capítulo 5. Y Génesis capítulo 3 proclama la enemistad entre la descendencia de la mujer y la semilla de la serpiente. Pero la gracia de Dios hace esto, que somos contados completamente ante Dios. La gracia de Dios no divide, no se rompe en pedazos, como los dones, sino que la gracia nos lleva completamente al favor de Dios por amor a Cristo, nuestro intercesor, mediador, para que los dones comiencen a trabajar en nosotros. Eso es increíble, hermanos, como el Señor, como prácticamente Lutero llega a entender esto. No, es increíble cómo lo hace en su estudio de Romanos 7. Sigue más adelante, Lutero dice, la fe no es la ilusión y el sueño humanos que algunas personas creen que es cuando escuchan y hablan mucho acerca de la fe. Sin embargo, ven que no hay mejoramiento moral
ni buenas obras, como resultado de ella caen en el error y dicen, bueno, la fe no es suficiente. Hay que hacer obras si quiere ser virtuoso y llegar al cielo. ¿Se dan cuenta? Lutero dice, el resultado es que cuando escuchan el Evangelio tropiezan y se caen con sus propias fuerzas. Un concepto en sus corazones que dice, creo. Ellos sostienen que este concepto es la verdadera fe, pero como es una fabricación de ellos mismos y no una experiencia del corazón, del espíritu, no logran nada y no siguen ninguna mejora. La fe es la obra de Dios en nosotros. Escuchen bien. La fe es la obra de Dios en nosotros. La fe nos cambia y nos trae a nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? En esta parte ya Lutero está experimentando el nuevo nacimiento. Esto es la conversión. O sea, la verdadera conversión, si alguien dice, ¿no? ¿Qué es la conversión? Es obra del Espíritu. Pero ¿cómo el Espíritu nos convierte? Leyendo la palabra. Cuando uno reflexiona la palabra, así como el Espíritu trabajó en Lutero, así trabaja en nosotros. Tiene que haber, si por ejemplo, conversiones genuinas, no es salir al frente y levantarla como enseñan, eso es enseñanza evangélica. Eso no lo va a ver en el catolicismo, no lo va a ver en la Reforma, eso lo va a ver en evangélicos, porque ellos lo inventaron. A los amigos evangélicos de México, Centro y Sudamérica, la tradición que ustedes salen no enseña eso. Eso es invención extranjera, póngalo así, esa es la palabra. Esa es una invención extranjera en religión, porque no es parte del cristianismo. No es parte. Eso lo inventó, usted lo conoció cuando se hizo evangélico o evangélica. ¿No? La mayoría de los evangélicos salen del catolicismo. Eso es así. Pero si usted hubiera aprendido y educarse en su fe católica, no se hubiera salido. Eso es cierto. De verdad. Bueno, ahora yo le doy la oportunidad para que haga esto. El levantar la mano, hacer oración de pecador, no enseña la Biblia. Eso es invento evangélico. Lo que estamos viendo aquí, en lo que Lutero está hablando, cuando dice, por ejemplo, no, la fe es una obra de Dios en nosotros, nos trae a nacer de nuevo. Lutero ya estaba naciendo de nuevo espiritualmente. Eso es el nuevo nacimiento. La fe mata al viejo hombre y nos convierte en personas completamente diferentes en el corazón. ¿Ves? La mente, los sentidos, todo nuestro poder, y trae consigo al Espíritu Santo. Y aquí Lutero exclama, acá hay una exclamación de Lutero, dice, ¿qué cosa más viva, creativa, activa, poderosa es la fe? Es imposible que la fe deje de hacer el bien. La fe no pregunta si se deben hacer buenas obras, sino que antes de que pida, ya las hizo. Siempre la fe está activa. Quien no hace las obras es porque no tiene fe. La fe es una confianza viva, inquebrantable en la gracia de Dios. Ya está. Esto es mensaje. Este es el verdadero mensaje. 1517, antes de Calvino, antes de Knox, antes de cualquier otro reformador. Recuerde, 2 años después, 1519, Hernando Cortés entra a México. Lo reciben como Montezuma, trayendo la fe católica. Pero 2 años antes, Lutero está diciendo, la fe es confianza viva en la gracia de Dios. Es tan cierto que alguien moriría 1000 veces por ello. Este tipo de confianza y conocimiento de la gracia de Dios hace a una persona que tenga gozo, esté segura de la salvación. ¿No? Muchos me escriben, hermano, yo no sé si soy salvo o no. Bueno, la fe da seguridad de salvación. Nos da la felicidad con respecto a Dios y a otras criaturas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo por la fe. Por la fe. Por la fe. El libro se llama La Introducción al Comentario de Romanos, como dije. Introducción al Comentario de Romanos. Lo pueden ver en Google. Tienen que poner Martín Lutero, Comentario a Romanos. La introducción, el prólogo, ahí está.
Claro, no sé si está en español, pero en inglés sí está. Una persona, a través de la fe, una persona hará el bien a todos de una forma voluntaria, feliz. Servirá a todos de corazón, no va a estar obligado, ¿no? Va a resistir, va a amar, va a alabar a Dios, porque Dios le ha mostrado tanta gracia. Aquí Lutero ya está convertido. Es tan imposible separar las obras de la fe como separar el ardor del fuego del fuego. Apártate de los charlatanes, dice aquí Lutero, o sea, los católicos, donde emiten juicios sobre la fe y las buenas obras, pero son necios. Mira lo que dice Lutero. Pídale a Dios, Lutero, ¿qué? Pídale a Dios que obre fe en usted para que usted permanezca permanentemente en Él. Y no trate de crear fe que no tiene. Oh, esto es tremendo. O sea, Lutero llegó a entender que la fe es un don de Dios, no es de uno. ¿Qué más? Hay mucho que hablar. Aquí habla, por ejemplo, de los predicadores reformados. Esto es muy importante, ¿no? De los predicadores reformados. Dice, el primer deber de un predicador del Evangelio es, mediante la revelación de la ley y el pecado, reprender, convertir en pecado todo en la vida que no tenga el espíritu y la fe en Cristo como base de la vida cristiana. ¿Qué más dice? En el capítulo 2 de Romanos dice Lutero, San Pablo extiende su reprimenda a aquellos que aparentemente son piadosos o que pecan en secreto. Tales eran los judíos y tales son los hipócritas todavía, que viven vidas virtuosas pero sin entusiasmo, no tienen amor. En su corazón son enemigos de la ley de Dios y les gusta juzgar a otras personas. Así es con los hipócritas, piensan que son puros pero en realidad tienen codicia, odio, orgullo, inmundicencia, Mateo 23. Estos son los que desprecian la bondad de Dios y con la dureza de su corazón se llenan de ira para sí mismo. Pablo explica la ley correctamente cuando no permite que nadie permanezca sin pecado, sino que proclama la ira de Dios a todos los que quieren vivir virtuosamente por naturaleza o por libre albedrío. Los hace parecer no mejores que los pecadores. Dice que son duros de corazón y que no se arrepienten. Aquí en esta parte menciona libre albedrío. Lutero compara el libre albedrío con las personas que pecan. ¿Qué es la persona que peca en la mente de Lutero? La que desprecia la ley de Dios, prácticamente. La que vive según su idea. Ese es el libre albedrío. Ahora, no es que libre albedrío de verdad, sino en el sentido de que hace lo que le da la gana, pero motivado por su vida pecaminosa. En realidad no hay libre albedrío, porque él escribe después un libro de eso. Bueno, ya me estoy acercando para terminar. Hay mucho. Avancé solamente 9 páginas y eso que lo resumí, me faltan prácticamente 11 páginas más. No lo voy a poder terminar. Bueno, vamos a ver más. Al final dice, bueno, quisiera leer al final. Más adelante voy a ver si continúa el resto. Su último párrafo. Discúlpenme, hermanos, que porque es mucho, me tardaré 1 hora más. Tal vez más adelante continúe el resto. Pero quiero leer el último párrafo para que se den cuenta de lo que dice. Dice, el último capítulo, o sea, 16, Pablo habla de saludos. Y Pablo incluye una advertencia saludable contra las doctrinas humanas que se predican junto con el Evangelio, pero que hacen mucho daño. Es como si hubiera visto claramente que de Roma y a través de los romanos, o sea, hablando de los papas, vendrían los cánones decretales engañosos, dañinos, junto con toda la prole, dice así, o descendencia,
y el enjambre de leyes y mandamientos humanos que están ahora ahogando el mundo entero, y ha borrado esta letra y todas las escrituras junto con el espíritu de la fe. Aquí, esta es su crítica en contra del papado. Recuerden, no había otra iglesia, el catolicismo, y no había más. No había luteranos, no había calvinistas, no había presbiterianos, reformados, todavía no. Este es 1515, ni siquiera había puesto sus 95 tesis. No existía menos evangélicos ni pentecostales, porque es más, no había Estados Unidos. Y estos grupos salen de Estados Unidos. Solamente el catolicismo. Pero aquí aún en ese tiempo, él dice aquí, predican junto con el evangelio doctrinas humanas. O sea, le está tirando duro al papado. ¿No? Está tirando duro al papado. No queda nada más que el ídolo vientre, o sea, la gula. Eran golosos, comían hasta vomitar y luego se lo comían otra vez. Y San Pablo describe a esas personas como sus sirvientes. Dios, líbranos de ellos, y termina amén. O sea, las últimas 10 páginas no lo leí, pero están muy buenos, más adelante lo puedo terminar. Pero esto es lo que Lutero escribe. Yo creo que he leído partes muy importantes donde vemos de que Lutero entendió el Evangelio. Fíjese, entendió el Evangelio, estudiando la Escritura. Ahí mismo lo dice, que la fe es un don de Dios y somos salvos por la gracia. Ahí mismo lo dice. No menciona nada de santos, ni de vírgenes, ni de papas. Menciona directamente el Evangelio de Cristo, tal como es. O sea, Lutero entendió, por eso su conversión fue a través de leer Romanos. Lo escribe en el año 1515. O sea, para el tiempo que él pone las tesis, él ya era convertido espiritualmente de nuevo. O sea, era un cristiano converso, diríamos así, espiritualmente. Y él quería eso para Alemania, porque él era alemán, él quería que su pueblo conozca de verdad. Y por eso se enojaba con el Papa, se enojaba con las indulgencias, porque ellos a la gente los embrutecía, no les dejaba leer, 90% eran analfabetos. O sea, esa gente vivía en tinieblas espiritualmente. Es increíble, o sea, es una historia fascinante esto de Lutero. Por eso su tesis cambia Europa para siempre, religiosamente, políticamente, hasta económicamente, hasta los mercaderes prosperan. Tengo un escrito de eso, lo voy a poner. Cómo los negocios, el libre mercado y los empresarios prosperan con la reforma. Es increíble. Bueno, hermano, aquí lo vamos a dejar. Me gustaría seguir más, pero más adelante. Pero espero de que esta parte lo haya ayudado a usted a conocer cómo era él. Así que vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que haya sido de ayuda esto. Ayúdanos a entender tu palabra y cómo tú has actuado a través de este personaje, Martín Lutero, y a través de otros también que vinieron. Ayúdanos, Padre, a conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.